que debía ocurrir en relación al caso de Bagua, y fueron absueltos los 52 nativos procesados por las protestas en Bagua. Ahí en realidad hay que distinguir dos hechos completamente diferentes. Uno es lo que aconteció en la curva del Diablo, que además fue generado por una situación increíble donde se generó una protesta porque supuestamente nuestros acuerdos con los Estados Unidos requerían modificar o recortar los derechos de las comunidades nativas con respecto a lo que ocurriera en sus territorios, y esto generó la protesta de las comunidades, y finalmente, luego de más de 3 meses de enfrentamientos, terminó el Congreso dándole la razón a los nativos, pero en el camino tuvo que morir, no solamente tuvieron que morir no solo nativos, sino policías, e incluso ocurrió un acto de horror en una estación de Petro Perú, donde fueron asesinados de una manera salvaje un grupo de policías. Y es más, uno de ellos sigue hasta el día de hoy desaparecido. Y esto está pendiente todavía de solución. Pero hay algo sobre lo que se ha llamado la atención, que es la responsabilidad política de generar situaciones como esta. Porque lo que resulta increíble, y lo reitero, es que haya tenido que pasar lo que ha tenido que pasar, que haya muerto la cantidad de gente que murió, cuando resulta que los nativos tenían razón. Y que finalmente esto pudo resolverse de una manera dialogada, sentados en una mesa y probablemente en horas, si se hubiera actuado con un mínimo de responsabilidad política en ese momento. Pero en fin, la pregunta del día de hoy en Exitosa, la pregunta que usted puede contestar en @exitosape, que es el Twitter de Exitosa, o en el mío, que es @NicolásLucar. ¿Se justifica o no la marcha contra la reducción de sueldos que ha sido convocada para el día de hoy? Lo que dice la información, porque nos está ocurriendo una vez más lo mismo que pasó con la información, que se genera todo por un titular que da una información que no es certera, pues. Porque se dijo en determinado momento, Comisión de Justicia le niega facultades extraordinarias al Ejecutivo sobre el tema de la unidad de inteligencia financiera. Y no era así, pues. Era que la Comisión de Justicia le estaba consultando a la Comisión de Constitución si lo que se estaba proponiendo requería una modificación constitucional o no. Entonces nos hemos pasado 24 horas discutiendo algo que en realidad no era una discusión. Porque lo que tiene que quedar claro para todo el mundo es que se va a hacer lo que se tenga que hacer, y hay la voluntad política de todas las partes para que la unidad de inteligencia financiera tenga el poder que tenga que tener en el Perú, para que no se siga lavando dinero impunemente. Y ahora tenemos una discusión con respecto a una resolución, ¿no?, de la justicia peruana, según la cual un alto ejecutivo de una empresa que reclamaba que la empresa no tenía derecho, sin su consentimiento, a bajarle el sueldo en una circunstancia muy particular. Ya se emitió una resolución sobre su caso, pero lo que se dijo en determinado momento es que la Corte Suprema o la justicia peruana ha decidido reducirle el sueldo a todos los peruanos, o darle el derecho a todos los empresarios a reducirle de una manera arbitraria y unilateral los sueldos a todos los peruanos. Y eso no es verdad, pues, eso no es verdad. No es así. Entonces yo creo que esto nos obliga a los periodistas, porque somos ¿quiénes somos los que creamos estas situaciones? ¿No? Como de zozobra, somos los periodistas. Somos los periodistas, pero de eso vamos a hablar esta mañana. De eso vamos a hablar esta mañana. Va a estar con nosotros en unos minutos, no solamente el señor Luis Alberto González, experto en conflictos sociales, para hablar de todo este tema de Bagua y las lecciones que nos tiene que dejar. Va a estar también el doctor Javier Arévalo Vela, presidente de la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia. El doctor Arévalo es miembro del tribunal que emitió el fallo, aunque él específicamente en este fallo se encontraba en licencia y por lo tanto no tuvo una participación directa. Pero empezamos el programa del día de hoy con Hugo González, periodista de investigación de Ancash, que tiene una denuncia muy seria que hacer esta mañana. Muy buenos días, Hugo. Nicolás, muy buenos días. En efecto, el exalcalde de Huaraz, Vladimir Mesa Villarreal, cuando fue alcalde, firmó una resolución de contraer matrimonio de su hermano con una señorita. Y esta señorita ha sido
nominada administradora de salud Ancash. Vladimir Mesa es dirigente regional de PPK en Ancash. Esa es una preocupación. Y es más, señor Lucar, yo tengo el memorial de los pobladores de la provincia de Asunción Chacas, dirigido al ministro del Interior, donde cuestionan la nominación, las propuestas del señor Vladimir Mesa Villarreal con respecto a los gobernadores y subprefectos en Ancash. Esta es la preocupación de los pobladores de Ancash, toda vez que gente ligada al exalcalde Huaraz, que es dirigente regional de Peruanos por el Cambio, de PPK, vienen copando los estamentos y el aparato estatal, ¿no? Ya, pero digamos, el cuestionamiento que se hace es la influencia que está teniendo directamente Vladimir Mesa en estos nombramientos, pero eso resultaría lógico si tiene en cuenta que él ha sido una persona clave en la campaña electoral, ¿no? En la región Ancash, en particular en Huaraz. Coordinador regional en Ancash. Pero la figura va más allá. El señor Vladimir Mesa, como dije anteriormente en este medio de comunicación, tiene más de una sentencia, incluso por haber agredido brutalmente a su esposa. Una sentencia judicial. Y es más, el señor Mesa viene siendo cuestionado o incluso por el caso Ancash. La Comisión Ancash recomendó la apertura de investigación al Ministerio Público sobre evidentes actos de corrupción, incluso sicariato en la época de Vladimir Mesa Villarreal. Estos aspectos son los que preocupan a la comunidad ancashina, señor Lucar. Es decir, pero ¿qué es lo que se está haciendo? Llamándole la atención al gobierno con respecto a si merece o no su confianza el señor Vladimir Mesa como digamos, un hombre influyente digamos, él es el vocero, él es el representante Peruanos por el Cambio en Ancash. ¿Esa es la situación? En efecto, pero tiene todos estos antecedentes. El señor presidente de la República, antes de ser elegido presidente, en su discurso, el mensaje al 28 de julio de la Nación, sostuvo combate frontal a la corrupción. Y ha abogado, incluso salió a marchar en lo que respecta a la defensa de la agresión contra las mujeres. En este contexto va nuestra preocupación. Estaríamos frente a una doble discurso. En este contexto va la preocupación de la población ancashina de que Vladimir Mesa debería ser separado como dirigente regional de Peruanos por el Cambio, porque evidentemente está influyendo en la designación en diversos cargos de confianza en el presente régimen de gobierno. Y es más, se comenta, señor Lucar, a estas alturas, de que su chofer de Vladimir Mesa sería nominado como prefecto regional de Ancash. Esto es ya inconcebible, ¿no? Solamente haber sido hombre de que... Reinaldo González Soto, sí. Soto. En efecto, sí. Él es militante del Maicito, ¿no? El del Maicito, el del partido de Vladimir Mesa Villarreal, sí. Bueno, vamos a hacer la consulta. Bueno, vamos a darle, por supuesto, la oportunidad de dar su versión al señor Vladimir Mesa y vamos a consultar con los dirigentes. ¿Esto con quién se tendría que hablar en Peruanos con el Cambio? ¿Quién es el secretario general de Peruanos por Salvador Heresi? Me imagino que con él es con el quien habría que hablar. Yo le agradezco mucho a Hugo González, periodista de investigación de la región Ancash, por estar con nosotros esta mañana y llamar la atención sobre este tema. Sí, hay que tener en cuenta, señor Lucar, de que el ministro del Interior debería por lo menos acoger el memorial de centenares de pobladores de Asunción Chacas. Esta es una de las muestras, señor Lucar, como el señor Vladimir Mesa Villarreal, inmerso, e incluso vuelvo a recalcar, en el caso Ancash, en el caso de los actos de corrupción en la época de César Álvarez, viene haciendo lo que mejor le convenga a Ancash en la nominación de diversos cargos de confianza, ¿no? Muchas gracias a Hugo González, periodista ancashino, por estar con nosotros esta mañana. Le agradezco a usted, solamente manifestar de Nicolás, de que en Ancash pareciera que la corrupción va de mal en peor, ¿no? Salimos de la época de César Álvarez, pero aún cunde, pareciera ser parte de la cultura, la corrupción en Ancash, ¿no? Muchas gracias una vez más por estar con nosotros. Inmediatamente vamos a conversar con el doctor Javier Arévalo. Doctor Javier Arévalo Vélez, presidente de la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia. Bienvenido. Doctor Arévalo, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, señor Lucar. Vamos a comenzar por aclarar qué es lo que pasó en este proceso que resolvió su sala, aunque usted no participó de manera directa, ¿no es cierto? Así es, como usted lo dice, yo no me encontraba en funciones en ese momento por razones de comisión de servicio, y al regresar encontramos esta situación. Sobre todo, lo primero que le diría, señor Lucar, es que sobre esta resolución, como usted bien lo ha dicho hace un momento, hay mucha desinformación. Se ha creado incluso una suerte de conflicto social, una marcha, problemas, pero el tema es qué dice la resolución, de qué se refiere. Y lo primero que le digo con toda autoridad, la tengo acá, la he revisado desde el punto de vista imparcial de que no soy parte de ella,
Y la resolución no crea ningún precedente. Señor Lucar, esta resolución no es precedente de nada. Simplemente es una resolución que se debe cumplir en el caso concreto de este señor, que fue un subgerente que en un momento de crisis de su empresa estaba en disolución y liquidación, y consta en la resolución con inscripción en registros públicos, acuerda ir como funcionario y otro grupo de funcionarios con la empresa disminuirse las remuneraciones temporalmente. Eso fue acordado y se produce, y luego de un tiempo, más o menos algo más de un año, se restituye la remuneración original, y pasan 10 años casi, el señor termina su relación laboral y entonces reclama que ese periodo se le reconozca. Se le reconozca. Esa es la situación real. Y entonces, ¿cómo es el reclamo? En que los derechos son irrenunciables. Por eso es que se habla de que los derechos laborales son irrenunciables. Pero sí se podía pactar. ¿Por qué? Porque la ley del año 41, 9463, una ley bastante antigua, como usted verá, permite esto. Pero tampoco es indiscriminado. Permite la reducción de remuneraciones por acuerdo entre el empleador y el trabajador, y siempre que se respete todos los derechos anteriores al momento de la reducción. O sea, no es tampoco que a rajatabla se hace esto. Lo que a mí me resulta sorprendente, porque es lo que a mí me ha ocurrido también cuando he dicho, a ver, ¿qué dice esa resolución? Porque me parece increíble lo que estaba diciéndose en los medios. Es decir, que la Corte Suprema ha emitido una resolución que permitiría a cualquier empleador despedir de una manera unilateral y sin el acuerdo del trabajador la reducción de sus honorarios. Y resulta que eso no aparecía por ninguna parte, o sea, era imprimido por todos lados y no goteaba esta conclusión. O sea, ¿cómo se ha convertido esta resolución en esta noticia de primera plana de las últimas horas? Yo creo que la desinformación. Muchas personas hablan de la resolución sin haberla leído, y también tenemos que reconocer que a veces el lenguaje de los jueces no es el más claro. Eso es una cosa que se debe reconocer. Entonces sucede que las personas leen y comienzan de persona en persona, va pasando la noticia y se va deformando. Eso es lo que sucede. Acá el empleador que unilateralmente reduzca las remuneraciones de sus trabajadores, eso es un acto de hostilidad que está previsto en la ley, y el trabajador tendrá todo el derecho de, previo al procedimiento, de cursarles una comunicación para que cese el acto de hostilidad, irse al Poder Judicial. Y bueno, esto va a originar un proceso judicial que debe concluir, si es que el acto de hostilidad es real, con la orden de restituirle su remuneración. Ahora, nosotros hemos discutido con el doctor Ordóñez, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, un hecho que resulta trascendente a la luz de la confusión que se ha generado con esta resolución, que es la dificultad que se nos presenta a los periodistas y a través nuestro, a la opinión pública, de que los jueces y los vocales expliquen sus resoluciones, incluso estén dispuestos a discutir sobre ellas cuando haya controversia, porque la Constitución permite, ¿no es cierto?, que las resoluciones judiciales sean criticadas. Es decir, que son resoluciones que son de obligatorio cumplimiento, lo cual no supone que existe el derecho a discutir sobre ellas. Entonces, esta falta de comunicación que muchas veces se produce cuando ocurre una resolución, uno busca al juez y dice, no, hay que pedir permiso, y el permiso nunca llega, y al final simplemente no hay una explicación, y eso no es en realidad lo más saludable, ¿no? ¿Por qué es tan complicado que un juez explique su resolución? Bueno, en realidad no debería hacerlo, ¿no? Usted, como bien lo ha dicho, la Constitución permite criticar las resoluciones judiciales sin perjuicio que tenga que cumplirlas, a quien le corresponda, ¿no? Por supuesto, en el caso concreto. Entonces, yo creo, señor Lucar, y desde ya le digo, hablando a título personal, que cualquier resolución que corresponda a mi sala, me invita a usted y se le explica los alcances, porque a veces el tema laboral es un tema conflictivo, las relaciones laborales son conflictivas de por sí, y cualquier malentendido origina tremendas reacciones, como la que hoy día se habla de una marcha, que creo yo en realidad es innecesaria, en razón que ya se está aclarando el sentido, ¿no? Incluso usted ha mencionado un tema peligroso, ¿no? Esas marchas a veces puede ocurrir heridos, puede ocurrir algo, y terminarían responsabilizando al Poder Judicial, cosa que no es posible, porque no dice lo que se
afirma la resolución, ni produce el efecto que se afirma. O sea, yo quisiera, porque es bien importante esto de la información precisa, que reiteremos de qué se trata exactamente este caso. Un subgerente, en un determinado momento de crisis de la empresa en la que trabaja, acuerda junto con otros ejecutivos una reducción como una de las medidas para enfrentar las dificultades de la empresa. Transcurre un determinado tiempo, un poco más de un año, y le restituyen su remuneración a partir de ahí para adelante, y después pasan casi 10 años. Y cuando él termina su vínculo laboral y reclama y dice que son irrenunciables sus derechos y que por lo tanto el empleador no podría haber pactado con él ese acuerdo, pero el tema es que eso está pactado de acuerdo a la ley. De acuerdo, pero ya, digamos, dejemos claro que esto no crea ningún precedente y que esto no, lo que la Corte ha resuelto no es que cualquier empleador pueda a partir de ahora reducir unilateralmente los sueldos de ningún trabajador. Sin embargo, acá hay de hecho una contradicción, ¿no es cierto? Porque si por un lado la ley te dice tus derechos laborales son irrenunciables y por el otro lado hay una ley que te dice que tú puedes pactar con tu empleador en determinadas circunstancias muy precisas, como por ejemplo la amenaza de cierre de la empresa, es decir, el que tú tengas que escoger entre quedarte sin chamba, por decirlo de una manera criolla, o aceptar disminuir tu sueldo para ayudar a salvar la empresa, ¿no? Sí, o sea, pero eso entraría en contradicción con esa definición que los derechos laborales son irrenunciables. Sucede, señor Lucar, que ese concepto de derechos irrenunciables implican un acto de disposición sin motivo. Yo, por ejemplo, soy coaccionado, soy condicionado que no cobre gratificaciones, no cobre vacaciones, en fin, y para darme trabajo, para mantenerme en el trabajo. Eso es irrenunciable, pero acá no. Acá lo que se trata es de una reducción de remuneraciones hasta un mínimo necesario. Es decir, en el caso del don fue al mínimo, pero hay un techo, hay un piso, para ser más claro, que no se puede bajar el mínimo. Que no es el caso, ¿no? Porque el señor no llegaba al mínimo, por supuesto. Entonces, la renuncia de derechos no es algo absoluto. El trabajador puede pactar siempre y cuando esos derechos no estén expresamente señalados a la ley. Usted no puede pactar, por ejemplo, que no le paguen remuneraciones, una remuneración por gratificaciones en julio y diciembre. Eso no se puede. Pero si usted gana, supongamos, $10,000, usted puede pactar por algún motivo que le paguen 5. Eso es válido. ¿Por qué? Porque usted no está cayendo en una situación de bajar al mínimo legal, que es muy poco, por cierto, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí se puede, pero ciertos derechos que tienen un tope. O sea, los derechos fijados expresamente en la ley no se pueden renunciar. CTS, vacaciones, gratificaciones, pero aquellos derechos que nos permite la ley, sí, y el caso, por ejemplo, tenemos la remuneración, se puede pactar, reitero, pactar, no por decisión del empleador, se pacta hasta un monto que no debe ser menor al ¿Y qué ocurre en una circunstancia en la que, porque yo creo que acá hay otro asunto importante, que es el rol de los jueces en la sociedad, que a veces perdemos la perspectiva, que es el de la sabiduría para la resolución del conflicto y digamos, el dar como mensajes a la sociedad. De ahí la importancia de la precedencia, ¿no es cierto?, de tomar resoluciones que significan como lecciones de cómo se deben manejar las cosas para el conjunto de la sociedad. Entonces, yo creo que esto es bien importante, porque de este tipo de resoluciones lo que debe plantearse es una reflexión y conclusiones sobre cómo debe manejarse este tipo de temas, de situaciones que de hecho se presentan en la realidad, ¿no? Definitivamente, señor Lucar, yo soy profesor de la Academia de Magistratura, soy profesor de maestría de Derecho, y lo que le digo siempre a mis alumnos, la resolución no debe estar hecha para juristas, sino para los común y corriente de los ciudadanos. Si el juez quiere lucirse en una resolución, pues no debe hacerlo. Lo que debe hacer es resolver el caso conforme al expediente, y si quiere demostrar su sapiencia, bueno, ese juez pues que escriba un libro, que dicte una cátedra, pero no puede hacer una resolución tan enrarezada que termine pues a la gente creándole confusión, y de repente puede pasar esto porque no todas las personas están en capacidad de entenderla. Eso sí podría yo aceptar como una crítica, ¿no? Claro. Entonces hay que hacerla sencilla, más en derecho laboral, que el público objetivo al que va a estas resoluciones son los trabajadores, ¿no?, que no tienen por qué tener una formación jurídica. Claro, sobre todo en las consideraciones de las resoluciones, es decir, todas las reflexiones que situaciones como esta pueden generar
con respecto a otros casos y con respecto a este tipo de situaciones, pero puede resultar impertinente, pero yo creo que hay que repetirlo por tercera vez en una sola entrevista de 15 minutos, pero hay que volver a hacerlo. Esta resolución no es precedente, no es doctrina jurisprudencial, porque además no lo establece así. Esto es importante, señor Lucar, el mensaje. Para que una resolución tenga la característica de ser seguida por otros jueces, una resolución de la Corte Suprema, así debe decirlo la resolución. Es decir, nosotros cuando sacamos una resolución de ese tipo, establecemos en la parte del fallo, esta resolución constituye doctrina jurisprudencial conforme al artículo 22 de la Ley Orgánica. Esa resolución, sí, porque está conforme al artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial indicado, pero cualquier resolución no. Entonces, no podemos pensar que todos los días sale una resolución bien, mal, redactada correctamente, y causamos pues un tremendo alboroto, ¿no? Además, mire, yo también defiendo a mi institución, porque ahora todo el mundo piensa el Poder Judicial autorizado que se le corte, se le rebaje las remuneraciones a los trabajadores. Y yo les digo que eso es, lo rechazo, eso no es cierto. El Poder Judicial no ha autorizado nada de lo que se dice. Lo que se ha autorizado en esa sentencia, en el caso concreto de ese señor, es que había pactado esta rebaja de remuneraciones y a él sí no le van a reconocer un reintegro de nada. ¿Por qué? Porque lo pactó, pasaron 10 años. Fue un momento de crisis de la empresa, tampoco es que se pacta así nomás, porque permíteme un minuto nomás, señor Lucar. El trabajador pacta con el empleador la rebaja de remuneraciones es una situación objetiva de crisis, no es que se me ocurre, bueno, porque no me gustas, hay que bajar las remuneraciones y no te saco. Eso sería un acto de hostilidad. El trabajador, ningún trabajador puede aceptar que lo coaccionen a que se rebaje sus remuneraciones. Eso no tiene un fundamento. ¿Por qué? Ahora, yo creo, para terminar, y le agradezco muchísimo por estar con nosotros, doctor Arévalo Vela, pero yo creo que acá hay que sacar dos lecciones más allá del conflicto particular, que es que tenemos que mejorar la comunicación entre las autoridades judiciales y la prensa y la opinión pública. Yo creo que eso es fundamental. Pero lo segundo, que en menos de 72 horas se han generado 2 noticias que han copado la atención de la opinión pública y que estaban basadas en afirmaciones que no eran, y voy a ser perdonavidas, digamos, precisas por parte de los medios. Es decir, hemos sido inexactos como periodistas y hemos generado una situación absolutamente negativa, de zozobra, con respecto a asuntos tan delicados como la lucha contra el lavado de activos, en el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera, y en el otro lado el tema de que la Corte Suprema nos estaba quitando a todos los trabajadores, ¿no? ¿No? O le estaba dando a nuestros empleadores la posibilidad de reducirnos unilateralmente los honorarios cuando le viniera en gana, ¿no? Sí. Y yo creo que eso es también un llamado de atención a la responsabilidad del manejo de la información. Señor Lucar, yo creo que usted ha dicho lo cierto, ¿no? Yo no soy político, estamos prohibidos de participar en política, pero creo que de repente esta noticia ha desviado la atención de otras cosas que sí son noticia en este momento y que puede causar algún tipo de reacción, ¿no? Entonces, mejor desviemos la atención hacia el Poder Judicial, que es el culpable de que le rebajen los sueldos, la gente se indigna por este tema y bueno, se diluyen ciertas noticias. Bueno, ojalá que no haya sido eso, ¿no? Ojalá. Muchas gracias al doctor Javier Arévalo Vela, presidente de la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia. Muy gentil por estar con nosotros. Y mantengamos esta comunicación, yo creo que es clave, que hay que construir una nueva relación entre los jueces vocales y la opinión pública, y el puente somos nosotros, los periodistas. A sus